que permite a su vez generar un efecto multiplicador en la economía para poder salir rápidamente de esa parte del proceso o del ciclo económico. Entonces en eso está basado. Esto justificó la participación de la economía por diversas razones. El de ayer veíamos las 9 razones que se dan, 5 de ellas muy utópicas o digamos muy poco probables que se den, que en la realidad sucedan, y 4 que vimos que puede ser que pasen, que tiene que ver con la protección para una industria naciente. En ciertas condiciones es válida la intervención, puede ser, pero aún así siempre hay un costo de protección o muerto por la intervención del gobierno. Las teorías que se basan en esta idea de un gobierno que vigila, que regula o que se sobreregula un mercado, se llaman teorías proteccionistas. Entonces tenemos la teoría clásica del comercio internacional, que es la que vimos, donde vemos a las aportaciones de Adam Smith con los puntos de especialización, ventaja absoluta. Luego vendría Ricardo con la importancia del factor trabajo, la productividad y su impacto en el crecimiento económico y en el crecimiento también del comercio. La productividad como base de la ventaja comparativa de una nación con respecto a otra, y cómo esto van a sentar las bases de esa especialización de la que mencionaba también Smith. La demanda recíproca que nos habla John Stuart Mill, que habla de que las importaciones de un país se convierten en las exportaciones del otro y viceversa, o análogamente en el mismo sentido, de tal forma que mis exportaciones me sirvan para financiar mis importaciones, y con esto, dentro de la teoría de la localización, tomando en cuenta los recursos que tienen de abundancia cada uno, bueno, plantear una idea de un modelo de gravedad, que era el que veíamos, que era este modelo que nos dice que las economías grandes, bueno, justifican un aumento de su productividad por su tamaño. Eso también da pie al análisis neoclásico que hacen Heckscher y Olin sobre las razones que motivan al comercio, y vemos la teoría de las dotaciones factoriales, que tiene que ver con estos factores de producción, que en la producción hay más de un factor que interviene y que la abundancia o escasez del mismo es determinante o importante para poder definir el rubro y el patrón y los flujos de comercio, de tal manera que los países tienden a especializarse de conformidad con la abundancia o escasez del factor con el que cuenten, y por lo tanto se dedicarán a fabricar aquellos bienes que son intensivos en ese factor que es abundante, y a importar aquellos bienes que son intensivos en el factor que no, con el que no cuentan o que es escaso. Ya vimos también que hay un dinamismo dentro de estos modelos, como Rybczynski lo explica en su teorema, que puede generar que se incremente más un factor, y eso también repercute a la hora de establecer los equilibrios en el comercio internacional. Veíamos también qué sucede cuando el Estado interviene. Veíamos los análisis de Leontiev, donde descartaba parcialmente, digamos, lo que Heckscher decía. El modelo Heckscher explica una parte del comercio, no todo en su totalidad. No puede explicarnos, por ejemplo, el dinamismo del comercio actual, pero sí, por ejemplo, materias primas. Hay una serie ahí de cuestiones que son importantes a destacar para entender mejor el comercio. Entonces, bueno, vimos qué pasa cuando interviene el Estado con miras a proteger a la industria nacional. Hablábamos ayer de dumping, de aranceles, hablábamos de los impactos, hablábamos de los efectos en el llamado efecto consumo, en el efecto ingreso, y obviamente hablábamos también de los impactos de los aranceles sobre la cantidad de importadas y los costos de protección y muertos. Vimos las justificaciones, vimos por qué entonces los países han entrado en un proceso de integración económica con miras a deshacerse de esas políticas de arancel, de este proteccionismo. Se habla también de que se quiere evolucionar a una dinámica donde el nuevo proteccionismo basado en las barreras no arancelarias, bueno, sea fundamental para las relaciones internacionales, pero sabemos que no es posible todavía porque, bueno, hay muchos intereses. El día de hoy vamos a dar paso ya por fin a otras teorías que explican mejor lo que sucede hoy día en el entorno global. Es decir, no estamos diciendo que los modelos que vimos no nos explican, de hecho son fundamentales para entender las dinámicas, pero debemos nosotros comprender que esas bases teóricas no son suficientes para entender nuestro entorno. Por eso surgen estas teorías que vamos a partir de hoy a ver, que se llaman teorías heterodoxas del comercio internacional,
donde vamos a ir desmantelando los supuestos utilizados hasta ahorita para comprender estas dinámicas actuales. Así que bueno, el primer tema es un tema bastante sencillo, pero no por ello delicado. El día de hoy, digamos, en términos de extensión del libro de Krugman, no vamos a cubrir mucho, va a ser muy cortito. Voy a irme despacio leyéndolo, les voy a ir explicando punto por punto, porque me interesa entender dos cosas y que rememoren dos cosas de sus clases de economía. El concepto de competencia perfecta e imperfecta son necesarios para comprender lo que vamos a ver más adelante. Así que nos vamos a ir despacito, les voy a ir explicando eso. No hay mucha matemática en el proceso, es algo muy sencillito. Lo más matemático que vamos a ver son cuestiones proporcionales y de algunas constantes, es todo, no vamos a ver más. No hay gráficas, no hay nada, es solo que me escuchen, que pongan atención a los ejemplos que voy a poner, que pongan atención a lo que voy a hablar para poder ir entendiendo el entorno. Si ustedes ahorita están preocupados, por ejemplo, con lo que está pasando a nivel internacional con la cadena de suministro, que pone en riesgo, por ejemplo, todo el proceso de regalos de Navidad, porque la gente no está vislumbrando esto, pero seguramente va a haber ahí inconvenientes, tienen que entender esta parte, porque dentro de las teorías heterodoxas viene precisamente la de los costos de logística. Y digamos, es fundamental entenderlo. Bueno, aclarado ese punto, muchachos, voy a pasar al Krugman, si les parece bien, y el tema en concreto es economías de escala, competencia imperfecta y comercio internacional. Vamos a entender la relación entre esas tres. Y nos vamos a ir acercando en la comprensión de lo que sucede hoy día en la economía global. Y vamos a entender por qué las disparidades, por qué se gestan una serie de cosas que los principales críticos al libre comercio o al liberalismo económico utilizan como bandera constantemente para estar atacando el modelo. No estoy diciendo que el modelo sea perfecto, pero digamos que pues, es lo mejorcito que tenemos hasta el momento. En el capítulo 3, si no recuerdan qué era el capítulo 3 del libro Krugman, es el modelo ricardiano, después de haber visto el modelo de gravedad. Acuérdense que en este señalábamos que hay dos razones principales por las que los países se especializan y comercian. Acuérdense que el término especialización es mencionado por primera vez por Adam Smith en su libro La naturaleza y el origen de la riqueza de las naciones, de 1776. Ahí él comenta este punto de la especialización y lo justifica él a través de una ventaja absoluta que ya sabemos que no existe como tal, sino que va más allá, ¿no? Pero es un primer acercamiento teórico al principio, pues, de la ventaja, de quién la tiene. Bueno, Ricardo nos decía en primer punto que los países tienen diferencias en sus recursos y en su tecnología y se especializan en las cosas que hacen relativamente bien. Eso es lo primero, que era lo que mencionábamos ahorita, ¿no? Esta diferencia de recursos también dio pie a, en aquel tiempo de una teoría, les decía yo, que se llamaba la teoría de la localización, que tiene que ver que los países tienen recursos acorde a como les tocó. Ya les dije que eso es una cuestión de azar, una cuestión de lo que nos toca a cada pueblo o a cada nación por donde nos establecimos, y otorga una cierta ventaja en términos de recursos naturales que unos tienen y otros no. Ya lo habíamos platicado, porque por ejemplo Costa Rica, Colombia tienen mayor ventaja en la producción de café, bueno, por el tipo de tierra que tiene que ver con cuestiones volcánicas. Bueno, a ellos se les dio. En ambos países se da más. México también tiene un poco, pero comparado con Colombia y Costa Rica, pues es mucho menor en proporción. Pero, por ejemplo, México tiene una riqueza incomparable en plata, ya lo hemos mencionado muchas veces. Más de 300 años de explotación por parte de España y aparte los 200 años que llevamos de país como país independiente, no se han acabado los recursos de plata. Tenemos mucha plata porque así nos tocó. Hablábamos la clase anterior del embargo que acaba de pasar estas 2 semanas sobre el camarón, también porque el camarón aquí se nos ha dado de forma natural, endémica, igual que el atún aleta amarilla, ya ha sido fruto de muchas controversias, porque bueno, hay países que se defienden porque tenemos una mayor calidad en ese tipo de productos. Entonces, bueno, tiene que ver con eso. Y hay una lógica detrás de este razonamiento del primer punto que mencionamos, que es, si yo tengo una abundancia o una diferencia en recursos, mi tecnología va a girar en torno a ese tipo de recursos. ¿Por qué? Porque me especializo. Y me especializo en la cantidad de recursos que tengo y por lo tanto porque lo sé hacer bien. O sea, relativamente bien hago esos bienes porque los tengo, porque siempre he trabajado con ellos,
mi tecnología va en torno a ellos y por lo tanto me hago eficiente en el manejo de ese tipo de recursos y por lo tanto los productos que se derivan de ese sector. Segundo, las economías de escala o rendimientos crecientes hacen ventajoso que cada país se especialice solo en la producción de un rango limitado de bienes y servicios. Recordando un poco de economía de escala, acuérdense que es un término que ustedes aprendieron cuando tuvieron los cursos de microeconomía. Yo les puse, no sé si recuerdan el video de Looney Tunes sobre el cuento del zapatero y los duendes, ¿se acuerdan? Que era un zapatero que, bueno, que tenía unos duendes y que tuvo que llegar al rey de los duendes por ellos y que le tuvo que explicar cómo le iba a hacer para no caer su producción y que al final se vuelve una persona rica porque logra economía de escala. ¿Qué es eso de economía de escala? Pues muy sencillo. Si yo incorporo esa tecnología en la cual soy bueno a mi proceso productivo, genero una corriente o un mecanismo donde genero costos decrecientes, porque conforme voy implementando tecnología, algo que hago, me vuelvo más eficiente, es decir, pierdo menos, tengo menos mermas, me hago muy bueno haciendo eso, y eso logra que los costos se vayan haciendo menores y por lo tanto los rendimientos o las ganancias van creciendo. Por eso se llama que generamos costos decrecientes y rendimientos crecientes. Cuando logramos eso, conforme vamos incorporando la tecnología, hablamos que estamos en un proceso dentro de la empresa de economía de escala. Y lo mismo pasa con los países. Por lo tanto, la economía de escala es más fácil de lograr si hacemos esto que nos mencionaba Ricardo, que era lo ventajoso de que especializarme en aquello en lo que soy bueno. Por lo tanto, eso también, por un lado, me ayuda porque me otorga una ventaja, pero me limita en el rango de bienes y servicios que puedo yo ofertar. Porque me especializo, tengo que dedicarme a eso en concreto, entonces abandono lo demás y envío todos los recursos a esa producción. Acuérdense que tiene que ver con la cuestión del costo de oportunidad. Siempre, no solo en economía, sino como seres humanos, buscamos el costo de oportunidad menor. Porque, bueno, es una cuestión racional, eso hacemos. Bueno, en los capítulos anteriores donde veíamos estas teorías que las mencionaba hace rato que empecé la charla, sobre los modelos clásicos y neoclásicos a favor del comercio internacional, se contempla que el comercio se basa en la ventaja comparativa, eso que hablamos, en eso que tenemos en comparación de ventaja con el otro. Y bueno, Heckscher y Olin es el pináculo de esa idea, hablando de que hay una dotación de factores que tengo en abundancia y que es la que tengo que aprovechar. Por lo tanto, estamos diciendo que las diferencias entre los países son la única razón para hacer comercio. Es decir, hasta ahorita, hasta lo que hemos analizado, estamos basando el comercio en las diferencias entre países. Nada más. O sea que hay una ventaja comparativa y por eso hay comercio. Pero quiero ser claro, esa idea, aunque es correcta, es precisa, a pesar de todo lo que hemos visto que pasa con las teorías, eso sigue siendo muy claro y es verdadero. Los países logran el comercio porque tienen una ventaja en algo, pero vamos a empezar a desgranar esa mazorca para entender que no es la única razón. Hay otros granos que otorgan valor a esa mazorca, es decir, existen otros factores, no es el único. Y uno de ellos, muchachos, es este papel que juegan las economías de escala, este proceso de mejora continua en parte tecnológica, en el proceso productivo que lo hace eficiente y logra estos costos que van decreciendo y estos rendimientos que van creciendo. Pero para poder hablar de esto hay que ser claros. Cuando analizamos las economías de escala, siempre se presentan algunos problemitas que, por lo tanto, no se han mencionado, pero pues ya es momento de irlos enfrentando, que es empezar a quitar los supuestos. Cuando estamos muy amarrados a supuestos es fácil entender una realidad. Cuando empezamos a soltarlos, nos damos cuenta que la vida misma, la realidad es compleja porque es multivariada. Y entonces, en la medida que entendemos que todas las variables tienen un peso, por menor o mayor que sea, hay que entender que hay que comprender cada variable para poder tener un criterio sobre el entorno que nos rodea. Por eso cuando hacemos análisis del entorno no es algo tan sencillo, porque tienes que contemplar toda la gama de variables que existen para poder hacer un pronóstico o predecir o tomar una decisión. Por ejemplo, hemos supuesto algo muy importante, que los mercados son de competencia perfecta, por lo que la competencia elimina siempre los beneficios del monopolio.
¿Qué es competencia perfecta? Recuérdenlo por sus clases de micro. La información del mercado está en manos de todos. Todo el mundo nadie tiene recetas secretas, nadie tiene información guardada bajo la manga. Toda la información es de total dominio público. Y los que compiten en el mercado tienen exactamente las mismas condiciones y las mismas posibilidades de ganar. Es como el juego del calamar. Ustedes que han visto la serie. Ese juego estuvo diseñado porque lo diseñó, acuérdense que ahí les explicaban, lo diseñó así para que todo el que participara tuviera la misma posibilidad de ganar. Y que las reglas eran claras para todos y el juego era, y nadie sabía qué juego venía y eran las mismas reglas. Eso es algo como competencia perfecta. Ahora, hay un pequeño problema con ese asunto de la competencia perfecta. Y ustedes yo creo que ya lo intuyen. La competencia perfecta, así como los liberales pedimos mucho en la intervención del gobierno, digamos que el gobierno se dedique a lo suyo y que deje a la oferta y la demanda el mercado, la realidad es que en un mundo como el que vivimos, nada es perfecto. Entonces no puede haber tal cosa como una competencia perfecta, eso lo sabemos, no existe eso. Siempre está el riesgo de que no exista. Y uno de los principales supuestos que hay que desvalijar para poder entender cómo funciona la economía actual es entender que la competencia perfecta se da solo en circunstancias muy particulares y muy en cortito y no siempre prevalece. Dura un tiempo nada más, pero no puede prevalecer demasiado. Normalmente los mercados son de competencia imperfecta. ¿Qué es esto? Pues el gran enemigo de los liberales, el monopolio. La aparición del monopolio y la competencia oligopolística. Ahorita vamos a hablar de eso, de qué se trata, ¿no? Pero cuando hablamos que hay rendimientos crecientes, o sea, que empezamos a ganar más, que hay ganancias que van crece, hay un problema. Las empresas tienen una ventaja sobre las empresas grandes, tienen una ventaja sobre las pequeñas en el mercado. Y se generan o se gestan la idea del monopolio o más generalizado oligopolio. De hecho, el mercado internacional está casi por completo tomado por competencia oligopolística. ¿Qué es esto del? Voy a recordar sus clases de micro. Cuando hablamos de monopolio, estamos hablando de una empresa que es dueña del sector, o literalmente es la única empresa del sector. Es el gran enemigo de los liberales, les voy a decir por qué. Porque el liberal lo que pelea, el liberal económico lo que pelea es la completa libertad de que todo mundo pueda vender, pero sobre todo que el consumidor tenga la libertad de poder decidir, una toma de decisiones plena. Pero cuando hay monopolio, solo hay una empresa que brinda el servicio. Entonces, ella determina el precio, determina las condiciones del servicio o del producto, y uno, como consumidor, solo se considera un tomador de precios. Tú tomas lo que se te da. Cito el caso en México, ya saben ustedes, Pemex menos ahora, porque ahora ya han entrado otras firmas, pero antes era, digamos, más monopolio, pero para allá lo quieren fortalecer como monopolio. Y CFE es un monopolio. Ahora, si los monopolios privados son peligrosos, por ejemplo, lo criticaba yo ahora con lo de Facebook, que lo demostró clarito, que se cae Facebook y se cae todo, es más, afectó hasta el Nasdaq, que es el principal indicador bursátil que maneja la industria y la tecnología. ¿Qué te está diciendo? Que esa empresa va que vuela para hacer que maneje todo el sector de las redes sociales, si la deja. Y eso es peligroso porque es mucho poder en una sola mano, porque si un día se le ocurre ponerle precio a eso, nos vamos a ver obligados a pagarle lo que él diga. Eso es un monopolio. Si un monopolio privado es peligroso, imagínense un monopolio público, porque el sector público no está hecho para ser empresario, el sector público está hecho, muchachos, para ser quien brinde seguridad, salud, servicios públicos de calidad y un gobierno que permita la administración correcta de los recursos de todos, pero no para que sea empresa. Entonces, cuando las empresas son de gobierno, tenemos un problema mayor, y más cuando es un monopolio como CFE. CFE es una empresa igual que Pemex, que son ineficientes, generan pérdidas y sobre todo que tienen cooptado el mercado, y uno como usuario pues tiene uno que soportar la tarifa que ellos te ponen y no puedes hacer nada. Eso es el riesgo del monopolio. El oligopolio, a diferencia del monopolio, la mayoría de los mercados son oligopolísticos. Son grupos de empresas en un sector que se ponen de acuerdo. A lo mejor hay 10 empresas y 5 de ellas se ponen de acuerdo para manejar una política similar de precios,
estrategias de mercado y de alguna manera son los que llevan la batuta en el mercado y dictan qué se va a hacer en ese mercado. La mayoría de esos mercados son oligopolísticos y también generan un engaño, peor todavía. Para mí es peor el oligopolio que el monopolio. Si el monopolio es malo, el oligopolio yo creo que es más porque te juegan la falsa idea que tú tomas decisiones. ¿A qué voy? Que yo voy al mercado y tomo decisiones sobre un conjunto de opciones, pero esas opciones que tengo frente a mí ya fueron elegidas por ellos. O sea, ellos ya deciden sobre qué vas a elegir tú. Como tienen tomado y tienen acuerdos entre ellos manejan las políticas para que las opciones que tú tengas a la mano sean las de ellos. Entonces, en realidad no está siendo muy libre porque de 10 opciones termino teniendo 5. Eso ha pasado con las grandes firmas ahorita que pertenecen a los mismos grupos y que tienen 2, 3, 4 empresas. Por eso me río cuando escucho gente que se pelea, ¿no? Que a mí me gusta lo de Tía Rosa, ¿no? No, a mí Wonder, a mí el Bimbo. Todos pertenecen al mismo grupo. Son distintas empresas, pero pertenecen en el fondo al mismo grupo. No. Y fue, por ejemplo, en el caso de Telmex, Telcel y Megacable. Aquí es pues es como un monopolio combinado con oligopolio porque son diferentes empresas, pero el dueño es el mismo. Exacto, exacto. Permíteme. Disertando. Bien. Sí, exacto, exacto. Pasa lo mismo acá. Con Slim me decías, ¿no? Sí. Sí, es lo mismo, Orlando, exactamente lo mismo. Sí, la mayoría de la gente no sabe que así es, pero punto que de 15 empresas que hay en un sector, 10 o 7 son parte de la misma firma, pero fíjate, la estrategia es bien inteligente. Tienen empresas distintas. No es el caso del de Facebook. Van a decir, lo de Facebook es lo mismo. No, no, no. Instagram, Facebook y WhatsApp pertenecen al grupo de Facebook. O sea, es un monopolio. Perdón. Acá les digo que no, son empresas distintas, como lo mencionaba Orlando. Tienes a Telcel, tienes a Telmex, o sea, en realidad es el grupo Carso, pues en su totalidad, pero tienen separados los negocios o digamos distintos negocios, pero le pertenecen a él. Al final, quien determina o quien tiene ese juego, Orlando, y tienes toda la razón, pues es el dueño de las empresas o el grupo accionario de esas empresas. Y ejercen ese tipo digamos, de ejercicio dentro del mercado. Entonces la gente se apasiona, les digo, yo me río mucho por eso, porque si me ha tocado oír pleitos, entre gente que dice que el Wonder y que no sé qué, y dices tú, bueno, si al final es la misma cosa, igual Nabisco, Bimbo, el grupo Bimbo se ha hecho un grupo muy grande a nivel global, a Nabisco se la comió Bimbo, la propia Wonder tiene, bueno, ustedes ya saben cómo funciona eso, pues. Son grupos muy grandes. Ok, entonces, a eso me refiero con la competencia oligopolística, ¿no? En resumen, cuando los rendimientos crecientes entran en la escena del comercio, los mercados pasan a ser por lo general de competencia imperfecta. ¿Qué estamos diciendo? Que cuando ya en las ganancias van hacia arriba, adivinen qué, perdemos el amor por la competencia perfecta y todo se vuelve imperfecto por los rendimientos. Hagan de cuenta el juego del calamar cuando les mostraron la alcancía llena de billetes. Ahí se pierde la decencia. Ahorita vengo, muchachos, tantito, denme 5 minutos.
Bien, disculpen. Ok, seguimos pues. Les decía, es igual que pierde uno la decencia cuando ve el dinero, pues pasa exactamente lo mismo. Aquí lo que sucede es, cuando empieza a verse esos rendimientos, entonces ya la competencia perfecta pasó a un mejor término. Así que bueno, vamos a empezar a ver precisamente esto, ¿no? Vamos a empezar con el asunto de las economías de escala y la competencia internacional, una visión general. Los modelos de ventaja comparativa que vimos anteriormente partían de supuestos de rendimientos constantes a escala. ¿Qué quiere decir esto? Que si aumentaba en un porcentaje, aumentaba en el mismo porcentaje o cuantía el otro, ¿no? Eso se refiere con constante. Cuando en matemáticas hablamos de que algo tiene algo constante, un rendimiento constante, un costo constante, se refiere a eso, que va en la misma cuantía. Pero eso sabemos que en la vida real no sucede. ¿A qué se refiere? Bueno, supongamos que si se duplicaban los factores de producción de una industria, el producto de la industria también se duplicaría en la misma proporción. Sin embargo, en la práctica, muchas industrias se caracterizan por tener economías de escala, es decir, lo que estamos viendo, también llamados rendimientos crecientes, de forma que la producción es más eficiente cuanto mayor es la escala a la que se lleva a cabo. Por lo tanto, no corresponde a esto de ser constante. Es decir, ¿qué quiere decir? Que a mayor crecimiento de la industria, es mayor el rendimiento y la productividad, pero no en la misma cuantía, sino puede ser hasta de tipo exponencial en ocasiones. Entonces ya no corresponde a la cuestión de constante. Puede ser exponencial. Normalmente así es exponencial. O sea, el aumento marginal es exponencial. Entonces uno lo percibe ahí y lo puede ver. Cuando hay economías de escala, la duplicación de factores de producción de una industria provoca que la producción aumente más del doble. O sea, les digo, es como exponencial. No aumenta la misma cuantía, sino puede ir mucho más rápido. Depende del tipo de industria. Hay industrias que nos sorprenden por la velocidad que tienen, que tantito que incrementa la producción, digo, que tantito que incrementan, perdón, los factores de producción o la tecnología incorporada, conlleva un aumento 3, 4, 5 veces en la producción. Eso entonces no es constante, no podemos clasificarlo como algo constante como manejan los modelos. Ahí hay que alejarnos del modelo. Esto estamos hablando de exponencial. Normalmente cuando, digo, no es el caso para ustedes porque no lo hacen, pero cuando nosotros manejamos nuestros modelos econométricos, siempre empezamos con, normalmente los aplicamos, usamos modelos logarítmicos que conllevan esa exponencialidad para poder medir los datos. De otra forma es muy difícil. Entonces siempre usamos logaritmos, van a ver ustedes en las fórmulas logaritmo natural del ingreso, logaritmo natural de tal cosa, o siempre log, o van a ver en las fórmulas, a eso nos referimos, para ajustar el modelo a ese comportamiento en el mercado, sobre todo cuando son muy dinámicos. Un ejemplo sencillo puede ayudar a transmitir la relevancia de la economías de escala en el comercio internacional, que es lo que está en la tabla que ven acá abajo. Es un ejemplo muy, muy sencillo, fíjense bien. Esta tablita de aquí nos muestra concretamente la relación entre los factores de productivos y el producto de industria hipotética. Vamos a hablar que son aparatos X, ¿no? Los aparatos son producidos usando un solo factor, que es el trabajo. Ese es un supuesto. La tabla muestra cómo depende la cantidad de trabajo requerida del número de aparatos producidos. Por ejemplo, para producir 10 aparatos, por ejemplo, se necesitan 15 horas de trabajo. Aquí lo ven. Si quiero producir 10 aparatos, necesito 15 horas de trabajo. Y para producir, por ejemplo, 25, pues requiero 30. Aquí lo veo también. La presencia de economías de escala puede observarse por el hecho de que al duplicar la cantidad de trabajo de 15 a 30, la producción de la industria se multiplica por más de 2. De hecho, la producción se multiplica por 2.5. Fíjense bien. De 2 a 1.2. O sea, se vuelve más productiva con el tiempo. Eso entonces explica que puede haber una economía, o sea, es un uso más eficiente del recurso. Podemos utilizar este ejemplo para ver que las economías de escala proporcionan un incentivo para el comercio internacional. ¿A qué me refiero? Imaginen ustedes que elaboran algún bien aquí en el estado y lo quieren colocar en el mercado de Los Cabos, que es un mercado muy grande y que está creciendo bastante. Aquí en el estado de California Sur, nuestro principal punto de ebullición para los negocios es Cabo y La Paz, ustedes lo saben, pero sobre todo Cabo. Entonces, bueno, es un mercado ideal, está muy bien, yo puedo generar, hay economías de escala pequeñas, pero pues me puede ir bien. Pero si yo quiero colocar ese producto en el extranjero, por ejemplo, aquí que tenemos más o menos cerca lo que es, pues ya saben que tenemos varios estados aquí muy buenos, que es el principal California, tenemos del otro lado Arizona,
tenemos Texas, estamos comunicados con esos 3 estados. No quiere decir que localmente no pueda producir economías de escala, pero si el mercado es mucho más grande allá y la demanda es mucho más grande allá, lo que va a hacer es incentivar que esa economía de escala se logren de manera más rápida. Por lo tanto, por eso mejor pensamos en el comercio exterior que en el interior. Si tengo la oportunidad de decidir y me dan mi presupuesto para poder aventurarme a la exportación, seguramente lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque el rendimiento que me ofrece es mucho mayor. ¿De acuerdo? Dependiendo del producto también. Imaginemos un mundo formado por 2 países, otra vez estamos en otro supuesto, acuérdense, Estados Unidos y Reino Unido como siempre, que son nuestros países ejemplo. Primer supuesto, antes de que me peguen de gritos, ambos con la misma tecnología para proceder para la misma tecnología. Oiga, profe, pero yo sé que no existe la misma tecnología. Si seguimos, ese supuesto sigue amarrado ahí. Ambos tienen la misma tecnología. No se preocupen. Dentro de las teorías heterodoxas viene una que se llama brecha tecnológica, donde explicamos esto. Ya ese supuesto lo vamos a desmantelar, pero ahorita sigue siendo un supuesto. Tienen la misma tecnología para producir aparatos. Y supongamos que cada país produce inicialmente 10 aparatos. Según esta tabla que vimos, esto requiere 15 horas de trabajo en cada país. 10 aparatos, 15 horas de trabajo en cada país. Por tanto, en el mundo, en su conjunto, se requieren 30 horas de trabajo. O sea, porque los 2 países tienen la misma tecnología, son 15 y 15, son 30 horas de trabajo para producir 20 aparatos. 20 aparatos en ambos países. Pero vamos a suponer, como lo hemos estado viendo en las teorías, que concentramos la producción mundial de aparatos en un país, Estados Unidos. O sea, Estados Unidos va a dedicarse a los aparatos. Lo vamos a especializar ahí. ¿Por qué? Porque es donde tiene la ventaja, acuérdense, la ventaja comparativa. ¿Por qué? Porque él tiene la abundancia, el factor intensivo en la producción de esos aparatos y por lo tanto él se va a dedicar a eso, se va a especializar, como estamos utilizando todas las teorías que vimos en un solo ejemplo. Él se va a dedicar a eso. Y por lo tanto, le vamos a permitir a Estados Unidos que emplee 30 horas de trabajo en la industria de aparatos. O sea, en lugar de 15 va a tener 30. En un solo país, estas 30 horas de trabajo pueden producir 25 aparatos. Pero, perdón, no aquí, 25 aquí. 25 aparatos. Por tanto, ya me perdí, perdón, muchachos. Me emociono y luego me pierdo. Acá, por tanto, concentrado en la producción de aparatos de Estados Unidos, la economía mundial puede usar la misma cantidad de trabajo para producir 25% más de aparatos. ¿A qué se refiere? Que cuando nos especializamos, eso ya lo platicamos también cuando analizamos las teorías, que cuando te especializas, lo que vas a hacer es generas tú un incremento en la producción global, lo que conlleva a un intercambio global, y ya lo platicamos cuando hablábamos de los beneficios del comercio. Eso nos lleva a tener niveles de bienestar por encima de lo que nos permiten nuestros propios recursos en lo individual. La pregunta que tendríamos que hacernos si Estados Unidos se concentra en la producción de aparatos es la siguiente, y es válida. ¿Dónde encuentra Estados Unidos los trabajadores adicionales para producir aparatos? Esa es la primera pregunta. O sea, ok, se va a concentrar en hacer aparatos porque los 2 países son iguales. Pero ¿y de dónde va a sacar los trabajadores? Y 2, ¿qué ocurre con los trabajadores que estaban empleados en la industria británica de aparatos? Y si Estados Unidos se va a dedicar a hacer aparatos y Reino Unido ya no los va a hacer, ¿qué va a pasar con los trabajadores de Reino Unido? Esas respuestas ustedes ya se las saben. Para conseguir más trabajadores para la producción de algunos bienes, lo que va a hacer Estados Unidos es contraer o abandonar la producción de otros. En este caso, estos bienes serán producidos por el Reino Unido. Eso ya lo vimos. Cuando nos especializamos, acuérdense que es una tasa marginal de sustitución. Sustituyo o dejo de hacer algo por hacer lo otro. ¿Y en qué me baso? En el costo de oportunidad, donde me sea más productivo, de acuerdo, esto es de acuerdo a Ricardo, el trabajador. Entonces, de ahí lo muevo a hacer industria donde va a ser más productivo y abandono la otra. O sea, dejo de producir lo otro. ¿Por qué? Porque lo otro es un desperdicio, ese recurso. Ese recurso en la industria de aparatos puede trabajar 2 o 3 veces lo que hace en la otra. Entonces, me conviene más tenerlo en aparatos. Abandono lo demás. Oiga, pero ¿y quién nos va a traer los bienes que lo que abandonamos o que dejamos de hacer? Los vamos a traer de Reino Unido porque Reino Unido se va a dedicar a hacer eso. Entonces, usando el trabajo anteriormente empleado en la industria, empleados en la industria, lo que va a hacer Reino Unido es dedicarse a la producción de aquello que abandonó Estados Unidos.
y así se da el intercambio. ¿De acuerdo? Cada país se especializa en aquello donde tiene más y logra sus economías de escala de esa manera. Ahora, fíjense bien, imaginemos que hay muchos bienes sujetos a economías de escala en la producción y los numeramos, o sea, ya no son dos, estamos abandonando otro supuesto. ¿Se acuerdan que habíamos hablado siempre de dos bienes? Uno allá y otro acá. Vamos a abandonar ese supuesto, olvídenlo. Hay más bienes. Vamos a suponer que hay tantos bienes como 1 a la n. Para aprovechar las economías de escala, cada uno de los países debe concentrarse en la producción de un solo número limitado de bienes. Así, por ejemplo, Estados Unidos va a producir los bienes nones, 1, 3, 5, etc. Y Reino Unido va a producir los bienes pares, 2, 4, 6 hasta la n, ¿no? Por decir algo. Si cada país produce solo algunos bienes, cada bien puede ser producido a una escala mayor de lo que sería en caso de que cada país intentara producir todo tipo de bienes. Eso tiene mucha lógica, ¿no? Si me voy a concentrar en hacer aquellos bienes donde yo tengo una ventaja, voy a lograr economías de escala. Me voy a hacer muy bueno y eficiente produciendo eso, logrando costos decrecientes y rendimientos crecientes. Y el otro país hará lo mismo con aquellos en los que yo no tengo esa ventaja, pero él sí, por su dotación de factores, por su abundancia de recursos y todo lo que hemos estado viendo hasta ahorita. Entonces, si esto sucede, la economía mundial podría, por tanto, producir más de cada bien y estaríamos mejor, como dice la teoría. Hasta ahorita todo va cumpliendo lo que la teoría nos dice. La pregunta es, ¿cómo se introduce el comercio internacional en esta historia tan bonita? Porque hasta ahí está muy bonito todo. O sea, ay, suena muy padre, profe. Bueno, eso es sencillo. Los consumidores de cada país querrán consumir una variedad de bienes. Supongamos que la industria 1 se desarrolla en Estados Unidos y la 2 en Reino Unido. Así pues, los consumidores estadounidenses del bien 2 tendrán que comprar los bienes importados de Reino Unido, mientras que los consumidores británicos del 1 tendrán que importarlo de Estados Unidos. Por lo tanto, el comercio internacional desempeñará un papel crucial, posibilita que cada país produzca un restringido rango de bienes y consiga aprovechar las economías de escala sin sacrificar la variedad en el consumo. Es decir, el comercio permite que sigamos consumiendo más. Eso ya lo hemos platicado cuando hablamos de la ventaja del comercio. Eleva la posibilidad porque me acerca a productos que de otra manera no podría tener. Así que bueno, eso nos da una gran variedad de productos disponibles y me otorga como consumidor la posibilidad de poder tener una toma de decisiones más amplia. Y eso, digamos, siempre es bueno. Este ejemplo, tan bonito, parece como cuento bonito, sugiere cómo puede producirse un comercio mutuamente beneficioso como resultado de la economía de escala. ¿Por qué? Porque cada país se va a especializar en la producción de un número limitado de productos que le permiten producir esos bienes de forma eficiente, que si quisiera hacer todo el solito, y esas economías especializadas comercian entre sí para conseguir consumir toda la gama de bienes, y todo el mundo es feliz, y estamos bien contentos porque tenemos muchos productos en abundancia, baratos, y el nivel de bienestar de la población sube. Pero, siempre hay un pero, muchachos. Desgraciadamente, esa historia no es tan fácil en la vida real de que se cumpla. Les voy a decir por qué. Porque la razón estriba en la estructura del mercado, que es distinta a la competencia perfecta. Si fuera competencia perfecta, si el mundo viviera en competencia perfecta, si el mundo fuera la canción de Imagine de John Lennon, no habría problema. Pero lamentablemente, como en el juego del calamar, ustedes vieron que en los primeros episodios hubo un grupo ahí que estaba coludido y le decían a alguien qué juego iba y llevaban una ventaja. Eso pasa en la vida real. No hay. La vida real no es perfecta. Ustedes lo saben y lo viven todos los días. Y hablo no solo en lo económico, en lo general. La naturaleza tiene estos juegos de equilibrio y siempre ganadores y perdedores. Entonces vamos a tener que ir analizando con cuidado esa estructura de mercado. Vamos a ver qué relación guarda la economía de escala y la estructura de mercado. Y para eso vamos a entender dos conceptos básicos, las economías de escala externas y las internas. A este nivel de estudios que llevan ya ustedes, entienden que toda variable que se hable de interno no hay tanto problema porque quiere decir que pertenece a uno y uno tiene control sobre ello. En lo externo uno no tiene control. En economía les llamamos variables endógenas y exógenas.
Las internas son las endógenas y las externas son las exógenas. Por lo tanto, entender cómo es diferente este concepto de economía de escala, porque hay dos tipos de economía de escala y las tenemos que comprender. Fíjense bien. Hay que clarificar esto. Las economías de escala externas se producen cuando el costo unitario, o sea, por unidad de producto, depende del tamaño de la industria, pero no de la empresa necesariamente. O sea, una economía de escala externa es cuando se logra la economía de escala, no por las empresas per se, o sea, por ellas mismas, pues, sino que tiene que ver que se logra la economía de escala por el conjunto de empresas. No depende de cada empresa, depende del conjunto de empresas. Ahí hablamos de una economía de escala. Y la externa, cuando hablamos de economía de escala interna, nos referimos a las que se producen cuando el costo unitario o por producto, por unidad, depende ahora sí del tamaño de una empresa en lo individual, pero no necesariamente en la industria. O sea, cuando yo, empresa, me vuelvo productiva y eso me permite lograr la economía de escala, es una escala, economía de escala interna. Yo lo logré solito por mis esfuerzos, por mis programaciones. Tengo control sobre lo interno, no tengo control sobre lo externo. Entonces, las economías de escala interna las podemos lograr nosotros como empresa. Las externas dependen del sector, de la industria en su conjunto. Podemos ilustrarlo esto para que quede mejor con un ejemplo hipotético. Fíjense bien, imaginemos que una industria, que en principio consta de 10 empresas, es el tamaño de la industria, cada una produce 100 aparatos. O sea, la producción total son 100 por 10. Consideramos dos casos. Primero, supongamos que la industria duplica su tamaño, por lo que ahora ya no son 10 empresas, son 20 empresas. Pero todas las empresas siguen todavía produciendo 100 aparatos. Fíjense bien, eran 10 que producían 100 y la producción total de la industria era 10%. Ahorita ya no son 10, de repente subieron a 20 y las 20 hacen 100. Entonces, subió la productividad porque son 20%, aumenta la cantidad de productividad o de producción. Aquí hay que hacernos una pregunta. ¿Ha aumentado la eficiencia en la producción? Si la respuesta es sí, que lo es. Este es un caso de economía de escala externa. Es decir, la eficiencia de las empresas se incrementó por tener una industria mayor, aunque cada empresa tiene el mismo tamaño que antes. Cuando estudiaba yo maestría hace ya algunos años, ya llovió bastantito de eso. Le calculo yo como unos 18 años. Nos tocó analizar un caso de estudio que todavía sigue vigente en México, que son los famosos clústeres de servicios dentales en la frontera norte del país. Los americanos tienen muy buenos seguros de gastos médicos, pero digamos que el servicio dental en Estados Unidos es caro. Y acá en México es, digamos, menos caro y la mano de obra es muy buena, tanto mejor que la americana. Entonces los dentistas se agruparon en la frontera, estoy hablando de Tijuana, Mexicali, Nogales, Sonora, y formaron clústeres o pequeños grupos de clínicas dentales pequeñitas todas, que recibían a los gringos que venían a hacer servicios médicos dentales. Estas fueron creciendo en tamaño de la industria. El tamaño de clínicas, o sea, empezó a aumentar el número de clínicas en la franja, pero el tamaño de las clínicas se mantenía igual. Esto es una economía de escala externa, muchachos. O sea, crece la industria, las empresas o las clínicas se mantienen del mismo tamañito, por lo menos de inicio así fue, y eso se llama economía de escala externa, porque hay un aumento de productividad, aunque las empresas en lo particular se mantienen del mismo tamaño. Al inicio, y ahorita eso ha cambiado un poco. Segundo, supongamos que la producción de la industria permanece constante. Es decir, la producción es la misma, esa no cambia. Pero el número de las empresas se reduce a la mitad. O sea, de ser 10, de repente son 5. Por lo tanto, esas 5 ahora producen 200 aparatos. O sea, se mantiene la producción total. Pero en lugar de producir 100, ahora cada una duplica la producción 200. Entonces, cada empresa logra una economía de escala para producir más y seguir manteniendo el ritmo de crecimiento de la producción.
Si la eficiencia de la producción aumenta, en este caso, entonces hay una economía interna de escala. Una empresa más eficiente si su producción es mayor. Volviendo al caso, las clínicas fueron creciendo, algunas crecieron más que otras desaparecieron, o sea, por la competencia, y algunas absorbieron los clientes de otras y se hicieron más grandes. Eso es una economía de escala interna. ¿De acuerdo? Las economías de escala externas e internas tienen diferentes repercusiones en lo que concierne a la estructura de las industrias. Una industria en la que las economías de escala son solamente externas, es decir, en la que no hay ventajas del gran tamaño de las empresas, estarán formadas generalmente por muchas empresas pequeñas y serán de competencia perfecta, como el caso del clúster que les mencionaba al inicio. Había competencia perfecta porque todas eran pequeñitas, todas participaban igual del mercado y se lo distribuían. Entonces podemos decir que cuando hay una economía de escala externa, es decir, no hay una ventaja para nadie porque todas están en las mismas condiciones, hay, de cierta manera, podemos hablar de una tendencia hacia la competencia perfecta. Pero, conforme va creciendo eso, o se va haciendo más competitivo, las economías de escala internas, por el contrario, se generan. Entonces ahí vemos nosotros, en la economía de escala interna pasa lo contrario. Proporciona a las grandes empresas una ventaja de costo sobre la pequeña y conduce a una estructura de mercado de competencia imperfecta. Cuando lo que se gestan son economías de escala interna, muchachos, el tamaño importa. En la economía ya lo vimos cuando hablamos de los aranceles, el tamaño importa. No es lo mismo que un país grande establezca un arancel que un país pequeño. Los impactos son diferentes y obviamente son mayores de un país grande, tanto de una regulación arancelaria como arancelaria. Lo mismo aquí, cuando se generan economías de escala interna en un sector o en una industria y estas tienen empresas grandes, la ventaja la lleva por los costos, por supuesto, la grande empresa sobre la pequeña. Tiene más facilidad de manejo. Y eso genera, por lo tanto, una estructura de mercado de competencia imperfecta. De momento así déjenlo. Voy a explicar cuando hablemos en otro semestre de las crisis, les voy a hablar ahí y les voy a explicar ahí que esto que parece una ventaja a todas luces ahorita, en realidad cuando vienen las crisis a veces sucede que es al revés. Porque la gente dice, y entra ahí algo que yo no estoy muy de acuerdo, que cuando el gobierno interviene para rescatar a las grandes empresas porque dicen que es demasiado grande para quebrar, o sea, intentan entrarle para que no genere desempleo, pero bueno, eso es otra cosa. De momento nos vamos a quedar con esta idea básica, ¿no? De que la empresa grande lleva la ventaja sobre, cuando hay economías de escala interna, quien lleva la de ganar siempre va a ser la gran empresa sobre la pequeña, y eso es una competencia imperfecta. Imperfecta. Viendo el juego del calamar como el juego de la cuerda, ¿se acuerdan? Que ellos tenían información y que formaron un grupo más fuerte, el primer grupo que pasó. Es una competencia imperfecta, porque llevas ventaja, y los más grandes se comen a los más chicos. Las economías de escala externas e internas son causa importante del comercio internacional. Es difícil analizar ambos tipos de comercio basado en economía de escala en el mismo modelo, porque tienen distintas repercusiones sobre la estructura del mercado. Así que vamos a analizar ambas por separado. Pero antes de entrar a estudiar cómo pasa esto de las economías externas e internas, vamos a empezar por las internas, pero antes de empezar por las internas, yo necesito de ustedes un favor muy especial. Porque, como se argumentó, las economías de escala internas conducen a la quiebra, a la competencia, o sea, llevan a la quiebra a la competencia perfecta. Se genera competencia imperfecta. Por lo tanto, para poder hablar de eso, nos vamos a ver obligados a tener que revisar la economía de la competencia imperfecta. Para el próximo día, lunes, yo ocuparía de parte de ustedes que se vengan bien leídos, quítenle el polvo a sus apuntes de micro, de los primeros cursos de economía, revisen toda la teoría de la competencia imperfecta, pueden leer al Krugman, aquí también lo pone, pero vean sus libros de micro, analicen esa parte de la competencia imperfecta. Necesitamos recordar cómo es la competencia imperfecta, cómo es la competencia perfecta para entender los estragos que hace la economía de escala interna en ella. Y cómo la realidad es que nuestros mercados son de competencia imperfecta, muchachos. Espero tengan ustedes un excelente fin de semana. Nos vemos el lunes. Hasta luego, profe. Hasta luego. Gracias, profe. Bye. No, a ustedes, Rebeca, bye. Profe, entonces, ¿tú sobre la competencia perfecta o la imperfecta? Van a estudiar
lo de competencia imperfecta, pero obvio, si vas a analizar competencia imperfecta, pues tienes que echarle también una nada a qué características tiene la competencia imperfecta. Perfecta y imperfecta, ambos, sí. Muy bien, cuídense. Bye bye.